Bueno gente, sean bienvenidos lo que es aquí a un nuevo video más para este canal. El día de hoy gente vamos a aprender electricidad de motocicletas. El día de hoy vamos a abrir lo que es un curso totalmente gratuito para ustedes, en lo cual vamos a aprender sistema eléctrico de motocicletas. Vamos a aprender sistema eléctrico básico, medio y avanzado, ¿ok? Los tres niveles. En la cual vamos a hacer una serie de videos en el cual vamos a explicar el paso a paso desde el básico, medio hasta el avanzado, ¿ok? Y también gente, de mi parte mía, lo que te pediría a ti como espectador es simplemente que tengas un poco de paciencia, porque yo lo que voy a hacer aquí, voy a empezar desde lo más bajito hasta lo más alto. Voy a explicar hasta lo que es el uso del multímetro. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que saben lo que es electricidad de motocicletas, pero no saben utilizar un multímetro, y aquí en electricidad el multímetro es muy importante, ¿ok? Así que lo que pediría de mi parte es que me tengan un poco de paciencia, ya que vamos a empezar el paso a paso de cada cosa y todo lo que tengas que saber. Te pediría que me apoyaras con un like, comentar aquí cualquier duda o consulta, y también lo puedes dar el video a ver más tarde si es que no tienes tanto tiempo, porque aquí se necesita un poco de tiempo, gente. Van a ser unas ciertas horas, pero en la cual te va a servir mucho para que tú tengas ese conocimiento, en la cual si hay una falla eléctrica tú mismo lo puedes resolver, ¿ok? Y hacerles recordar que aquí gente, en el Centro de Formación Héctor Santos, estamos lo que es aquí en Lima, Perú, 5 minutos del óvalo Puente Piedra, en la cual estamos brindando también un curso totalmente presencial, ya no virtual, así como esta aquí es prácticamente tipo virtual, pero no, en el Centro de Formación Héctor Santos estamos brindando un curso totalmente presencial, gente, de electricidad de motocicletas, inyección electrónica, motos eléctricas, motores, cadeneros, varilleros de baja, mediana y alta cilindrada. Y también la enseñanza que se da ahí, gente, es de calidad. Tenemos todos los materiales para que tú aprendas y más que todo hagas tus prácticas ahí, ¿ok? También tenemos lo que es estadía para los que vienen de provincia. También te ofrece lo que es estadía el profesor. El profesor, un excelente profesor, recomendado y calificado. Información aquí, los números en pantalla para que se inscriban las personas de provincia y de Lima, Perú, de cualquier parte del Perú, ¿ok? Vamos a comenzar. Y bueno gente, la clase número 1 vamos a tocar lo que es el tema de aquí, los símbolos de aquí del multímetro. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben lo que es utilizar el multímetro, y sin este multímetro no vamos a poder avanzar. También vamos a hacer lo que es una explicación desde qué es la electricidad, por qué se produce lo que es la electricidad. Es un tema, lo que es un poco de teoría, pero en la cual yo le tengo totalmente resumido. Ustedes me van a entender súper fácil y súper rápido. También vamos a hacer lo que es algunos ejemplos. La gente, nosotros para poder entender mejor la electricidad, primeramente tengo que crear lo que es una base. Y esa base la vamos a entender explicando qué es la electricidad. Como pueden ver, ahí nos dice qué es la corriente eléctrica. Nos dice son electrones que fluyen a través de un conducto o cable eléctrico. El conducto es esto, a través de este cable internamente hay lo que son electrones. Estoy avanzando lo que es aquí un poco porque la verdad, veramente el átomo está compuesto por protones, neutrones. La verdad es un tema lo que es un poco más amplio, que pues no lo voy a tocar, ok. Vamos a hacer un poco más resumido porque los puede aburrir o no van a entender. También vamos a leer lo que es aquí este concepto. Los electrones con carga negativa son claves en la electricidad. Su movimiento entre átomos genera corriente eléctrica. ¿Qué nos quiere decir eso? Que al haber movimiento aquí de estos electrones, vamos a llamarlo lo que es estos redonditos, son los electrones, pues a través de eso de ahí que se van a mover, va a generar lo que es una corriente eléctrica. Vamos a llamarlo a estos puntitos, a estos redonditos, corriente eléctrica. Ok, aquí tenemos el punto A hasta el punto B. Desde aquí hasta el punto A se van a trasladar la corriente eléctrica hasta el punto B. Es igual que aquí en este cable, yo conecto aquí el positivo. Ahí está, de aquí este es el punto A y el punto B sería aquí el final del cable. Pues la corriente eléctrica va a viajar desde el punto A al punto B. Pero internamente va a llegar a lo que es la corriente eléctrica a través de los electrones que van a recorrer todo en la parte interna del cable hasta llegar a su destino, lo que es la parte final, parte B. Otros términos, gente, es la electricidad que pasa por este cable, ¿ok? Bueno gente, ahora nos vamos a otro tema que es muy importante, sería lo que es el voltaje. Aquí dice que se mide en volts con la letra B. Bueno gente, por aquí tenemos lo que es un multímetro, en la cual pues vamos a poner en la escala de voltaje, ¿ok? Primeramente voy a enseñarles lo que son los símbolos. Los símbolos son este es voltaje de corriente alterna y este es el voltaje de corriente directa. Miren los símbolos como es, una línea y tres rayitas. Una línea y aquí hacia arriba y hacia abajo, tipo una curva, ¿ok? Y esos son los símbolos, corriente directa y corriente alterna. Existen dos tipos. Y ahora nos vamos a lo que es al multímetro, y aquí como pueden ver en esta parte encontramos lo que es la B y con el mismo significado, con ese mismo símbolo que nos significa
voltaje de corriente directo. Y aquí también podemos apreciar una V y pues así tipo una curva. Esto de aquí nos indica que este de aquí es voltaje de corriente alterna. Ahora voy a explicar algo breve de corriente alterna con corriente directa. Esta batería de aquí, como pueden ver, es de 12 volts y pues almacena lo que es energía para prender nuestra moto, circuito eléctrico, para todo esto. Esta batería acumula corriente directa. Aquí, como pueden ver, esta laptop de aquí tenemos su batería. También esta batería acumula corriente directa. Aquí, como pueden ver, lo que es aquí esta máquina también tiene lo que es aquí una batería, pero también esa batería acumula corriente directa. Y ahí, como pueden ver, todavía dice 20 volts. Y miren, gente, ahí estamos midiendo la batería en voltaje de corriente directa y pues tiene 12.54. Los voltajes son 12, son bajos. Tenemos de 200 milivoltios, 2 voltios, de 20 voltios y aquí lo estamos midiendo en 20 voltios. Y pues eso sería lo que es en el voltaje de corriente directo. Ahora vamos a explicar el voltaje de corriente alterno, ¿dónde lo encontramos? Y pues lo encontramos el voltaje de corriente alterno, gente, en la casa, ¿ok? Como pueden ver aquí yo tengo lo que es el conector de la luz. Aquí podemos conectar lo que es el refrigerador, pues la televisión y muchos artefactos más. Se energiza a través de corriente alterna. Esta es la corriente alterna y si tú chocas aquí un borne, pues te va a agarrar la electricidad porque esta electricidad es muy fuerte, gente. Pues, y también lo podemos medir, gente, ok. Vamos aquí, gente, poner aquí, como pueden ver, en 600 voltios de corriente alterna, ok. ¿Por qué? Que aquí lo que es la energía en Perú que sale hacia nuestros artefactos es de 220 voltios de corriente alterna, ok. ¿Qué pasa si yo pongo en 200? Miren, vamos a mover. No me va a permitir leer ese parámetro. ¿Por qué? Porque estamos poniendo como máximo para leer 200 voltios de corriente alterna, pero la luz de mi casa mide 220, así que sobrepasa estos 200, así que tenemos que ponerlo en 600. Lo ponemos en 600 y ahí nos va a leer. ¿Por qué? Porque tenemos 220 voltios de corriente alterna y pues aquí lo máximo que llegaría sería 600. Y como tenemos 200, pues lo va a leer, ok, puede leer hasta 600. De ahí, gente, están, miren, positivo y negativo, y aquí pues no importa la polaridad, el positivo lo puede conectar aquí o el negativo ya, no hay ningún problema. No tienen polaridad y ahí estamos viendo voltaje de corriente alterna. Y bueno, gente, por ahí vimos lo que es un poco resumido de voltaje de corriente alterna y voltaje de corriente directa. En la motocicleta también hay aparatos que utilizan voltaje de corriente alterna y directa, ya lo vamos a tocar más adelante. Ahora vamos a leer un poco el concepto. Gente, ahora vamos a explicar un poco de teoría del voltaje, ¿ok? El voltaje es la fuerza que empuja a los electrones o en un conductor o cable y esto ocasiona que el foco encienda. Es muy fácil de entender, gente. Aquí adentro tenemos una chispa. Pues para que prenda lo que es una chispa o un foquito necesitamos lo que es la polaridad negativo y positivo. El negativo pues ya lo conectemos, ahora simplemente nos queda lo que es el positivo para que encienda. Y si yo choco aquí en la punta de la batería en el positivo, pues la lamparita va a encender. ¿Por qué? Recuerden, por aquí está que entra polaridad positiva, está que entran los electrones, o por decir en otras palabras está que entra energía. Pero ¿quién empuja esa energía que llegue lo que es hasta la lamparita o hasta el foco? Pues le empuja lo que es el voltaje, ok, y a través de eso prende la chispa. Aquí vamos a leer, gente, lo que es un resumen. Por lo tanto, si un cable tiene más voltaje, los electrones podrán recorrer más distancias sin que se cansen, ok, ya que van con más fuerza o más motivados por llegar a la meta. Si el voltaje es bajo, los electrones no podrán llegar a su meta rápido, o si llegan será muy débil y pues hacen que la chispa encienda. Vamos a otro ejemplo, gente, para que ustedes me puedan entender. Voltaje alto con voltaje bajo. Aquí vamos a hacer el mismo experimento con la lamparita. Aquí vamos a conectar negativo y positivo y pues la lámpara va a encender, miren, y prende con mucha más intensidad. Ahí estamos conectando directamente. ¿Por qué? Porque hay un alto voltaje. Tenemos 12 voltios. Ahora voy a abrir el switch de esta motocicleta para que haya un consumo. Vamos a encender la luz y ahí el voltaje de esta batería ya no va a estar en 12. Como hay un consumo, va a bajar lo que es a 11, a 10. Y pues ahí, miren, gente, ahí estamos punteándolo y ahí lo que es la lámpara está que alumbra con menos intensidad. ¿Por qué? Porque el voltaje ha bajado. Y si le ponemos aquí directamente, el voltaje, como pueden ver, aumenta y la lámpara también pues alumbra más, ok. Mientras más voltaje, mayor es la intensidad, y mientras menos voltaje, menor sería lo que es la intensidad de la chispa, ok. En el multímetro podemos encontrar 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y 600 voltios. Si me piden medir aquí lo que es esta batería, me dicen, anda, mide lo que es esta batería, ¿cuántos voltios mide?
yo en qué rango voy a poner. Como pueden ver, aquí tenemos una escala de rangos de 2, 20, 200 y 600, ¿ok? Para medirlo más exactamente la batería tenemos que poner en el rango más aproximado. ¿Y cuál sería? Aquí 20 voltios. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si le pongo en 2 voltios? No me va a permitir leer, no me va a dar ninguna lectura porque la batería mide 12 voltios. Y aquí estoy poniendo en la escala de 2 voltios, lo máximo que leería serían 2 voltios. Y como la batería tiene 12, no lo va a leer. En cambio, si yo pongo aquí en la escala de 20 volts, así de esta manera sí lo va a leer. ¿Por qué? Porque la batería tiene 12 voltios y aquí estamos poniendo en el rango de 20 voltios, que este de aquí va a leer máximo 20 voltios. Y como la batería tiene 12, pues lo va a leer. Ahí está, esta punta, el con sería el negativo y aquí tenemos los símbolos en la cual sería el positivo, ¿ok? Vamos ahí, el positivo lo conectamos aquí a la batería y el negativo del multímetro al negativo de la batería. Y pues ahí me está dando lo que es un parámetro que sería de 12.48 volts. ¿Qué pasa si yo lo subo? Pues también me va a dar un voltaje de 12 volts. Pero mírenme, 12.4 ya no es tan exacto como el de 20 volts, mírenme. 12.48 es un voltaje totalmente más exacto que poniéndolo en 200 volts. Vamos a ponerlo en 600. También me mide, pero mírenme. Simplemente me bota 12 volts, ya no me bota casi exacto, ¿ok? Pero si nosotros ponemos aquí 12.48 me bota un voltaje exacto. ¿Qué pasa si yo lo bajo? Miren, esto es lo que va a pasar, no me va a permitir leer. ¿Por qué? Porque está por debajo de los voltios de la batería, 2 voltios, ¿ok? Tenemos que ponerlo al más aproximado, 12 voltios punto 48, ahí está. Listo, gente, así de esta manera vamos a medir lo que es el voltaje de corriente directa. Vamos a hacer una suposición de una batería de 100 volts. ¿En qué rango voy a poner? Pues es muy fácil, lo ponemos aquí en el más cercano de 200. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si lo pongo en 20 volts? No va a leer, ¿por qué? Porque la batería tiene 100 volts y pues es mucho. Aquí estamos poniendo como máximo que lea 20 volts. Tenemos que poner aquí como máximo que lea 200 volts y si la batería tiene 100 volts sí lo va a leer, ¿ok? Y aquí también tenemos, gente, en el voltaje de corriente alterna 200 y 600 voltios de corriente alterna. Aquí lo mismo, gente. Si mi casa en la luz mide 220 volts, pues 200 volts no lo va a leer. Sobrepaso los volts de mi casa, 220. Tenemos que ponerlo aquí en 600 para que lo pueda leer. Y esto sí lo vamos a utilizar, ¿por qué? Porque si hay una parte de la motocicleta que genera corriente alterna, ¿ok? Sí, es muy importante, pero ya saben cómo medirlo. Bueno, gente, como siguiente tema vamos a ver lo que es el tema de la corriente, ¿ok? Se mide en amperios con la letra A, pues 3 puntitos hacia arriba. Aquí su significado, cantidad o flujo que pasa por un conductor. Bueno, conductor es un cable, es la cantidad o flujo que pasa por ahí, ¿ok? Voy a explicar, gente, aquí lo que es este ejemplo para que ustedes me puedan entender un poco mejor. Aquí tenemos un callejón donde logran pasar solo 50 personas. ¿Por qué? Porque el camino es delgado. Aquí, como tenemos un camino más grande, logran pasar 100 personas. Es igualito aquí en el significado. Dice cantidad o flujo que pasa por conductor. Que no quiere decir que mientras el cable sea más grande o más grueso, más personas van a pasar por ahí, o en significado más amperios van a pasar por este cable más grueso que este cable más delgado. Menos amperaje y mayor amperaje. Ahora vamos a leer su resumen. Digamos que los electrones son como corredores, o sea, como unas personas corredoras, supongamos. Entre mayor sea el diámetro del conductor, o sea, el gruesor del cable, más corredores podrán pasar por ahí. Eso tiene razón, ya que tienen un camino más grande por donde correr. Por lo tanto, mayor sea el diámetro del conductor o cable, mayor amperaje va a pasar por ese cable. Y si es más delgado, menor amperaje va a pasar. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos para que me puedan entender. Encendemos, gente, aquí el switch de la motocicleta. Y pues miren, vamos a darle start, ok, miren, ve. Este motor de arranque está que gira sin ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí el cable tampoco no está que recalienta. ¿Por qué? Porque aquí este cable de aquí es mucho más grueso, ¿ok? Está totalmente grueso. ¿Por qué? Porque aquí de este punto A hasta este punto B está que pasa una gran cantidad de amperaje o corriente. No hay que confundirse, gente. Corriente con amperaje prácticamente es lo mismo, solo que la corriente se mide a través de amperaje. No te van a decir anda mide la corriente, no. Te mide anda mide ese amperaje, que significa anda mide esa corriente. Y recuerden la teoría, gente. Si el cable es más grueso, por aquí va a pasar mucha más corriente y pues este de aquí va a funcionar sin ningún problema. Ahora vamos a colocar lo que es un cable delgado para que ustedes vean.
vean. Pues miren gente, ya conectemos el cable delgado. Ahí está, miren, un cable totalmente delgado, en el cual va a alimentar lo que es el motor de arranque. Vamos a darle Start. Miren con qué dificultad lo hace girar el motorcito de arranque. Otro problema que presentamos también, que este cable va a recalentar, gente, ahorita hasta que quema. ¿Por qué sucede eso? Porque aquí, gente, este cable es muy delgado y pues no está que alimenta correctamente a este motorcito de arranque. Y pues la cantidad de corriente, vamos a llamarle para que ustedes me puedan entender, o energía, está que pasa aquí pero muy débil, y el motorcito necesita más energía para que gire con más fuerza. En cambio, si conectamos aquí este cable totalmente más grueso, como pueden ver, está energizado, el motor de arranque va a girar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí este cable es totalmente más grueso y por aquí va a fluir mucho más corriente que este cable delgado. Gente, ahí miren la gran diferencia. Ahí conectemos el cable rojo, es más grueso, y pues vamos a darle Start, ¿vale? Ahí, como pueden ver, gira el motor con mucho más fuerza que al inicio, que giraba con mucha dificultad. Bueno gente, ahora vamos aquí a medir lo que es el consumo de amperaje o consumo de corriente de un foquito, ¿ok? Este foquito, al estar encendido, pues está que consume energía. ¿De dónde? De aquí, de la batería. Y pues también hay una forma de medir y saber cuánto consume este foquito encendido. Puede ser este foquito, puede ser, también pueden medir cuánto consume este arrancador. Y pues también vamos a poder medir otros consumidores más, con focos LED, cualquier otro consumidor con este método, ¿ok? Vamos a explicar aquí de negativo y positivo. El negativo lo conectamos directamente al consumidor, o lo que es aquí el foquito directamente, y el positivo de aquí del consumidor lo vamos a conectar aquí al símbolo del multímetro de 10 amperios, que ahorita lo voy a mostrar. Y pues el positivo lo vamos a poner aquí al COM. Y bueno gente, aquí tenemos lo que es el multímetro y aquí tenemos la escala de amperes, ok. Como pueden ver, aquí está 10 amperes, 200 miliamperes y sucesivamente, ok. Hay una escala, pero vamos a trabajar con 10 amperes, ok. Vamos a ponerle en 10 amperes. Ahí está. Pero para medir amperios o amperes, pues como pueden ver, aquí está lo que es, está que me indica de 10 amperes. Esta es la salida para medir 10 amperes, ya no esta. Aquí sí que tenemos que desconectar esto y conectarlo aquí. Así, de esta manera, ok. Este es el positivo, lo conectamos aquí. Listo, así debe quedarnos. Miren, ahí está 10 amperios y ahí el COM. Y aquí está, miren, 10 amperios y ahí el COM. Y ahí están los cables para ser conectados. Bueno gente, recuerden, miren, el negativo de la batería directamente al negativo del foquito. Yo voy a hacer alumbrar, gente, aquí estas tiras LED. Este es el negativo y pues lo vamos a conectar al negativo de la batería. El positivo de la batería va a ir al COM. Aquí tenemos lo que es en el multímetro el COM. Y aquí tenemos su punta. Así que esta punta lo vamos a conectar al positivo de la batería. Y ahí está, gente. Ya lo acabo de conectar. Ahora lo que nos falta simplemente es aquí este cable de 10 amperios al positivo de la luz de la chispita. Ok. Aquí está, miren. Este simplemente lo conectamos al positivo. Listo, gente. Vamos a conectarlo. Y miren, ahí lo que es la lamparita alumbra. Vamos a conectarlo bien. Ahí está que alumbra, pero también está que nos marca lo que es el consumo. Cambié, gente, de lo que es multímetro. ¿Por qué? Porque este multímetro en amperios está malogrado, está dañado, no me mide absolutamente nada. Así que hemos cambiado y pues con este sí nos mide. Ahí está en 10 amperios, lo mismo, gente, es igualito como pueden ver, ¿ok? Miren, ahí nos marca lo que es el consumo o consumo de corriente, esa chispita solo, ¿ok? Ahí está, 0.52. Y así, de esta manera, gente, ustedes pueden medir lo que es el consumo, bien sea de una chispa, de este arrancador o de otro artefacto consumidor, ok. Así, de esta manera lo pueden hacer. Bueno gente, aquí conecté lo que es positivo y negativo a la batería y la batería está en 12.56 voltios. Voy a conectar aquí pues positivo y negativo también para la lámpara de la chispa y pues para que ustedes vean cómo baja lo que es, miren, baja lo que es el voltaje, a eso se le traduce lo que es un consumo. Ahí está, miren. Al estar prendido lo que es la chispa, hay un consumo de batería y ahí está, miren. Empieza lo que es a bajar, ¿por qué? Porque está que se consume. Bueno gente, ya hemos acabado lo que es con amperaje, con corriente, y pues ahora sí nos vamos lo que es a la resistencia, ¿ok? La resistencia, como pueden ver, se mide lo que es aquí en el símbolo de ohmios y pues su significado es la oposición al flujo de corriente a un circuito eléctrico. Nos vamos aquí a los ejemplos para que puedan entender un poco mejor. Con una batería y una lamparita, ok, un foco. Negativo lo conectamos ahí al negativo el foco y el positivo igualmente directamente. Y pues el foco va a alumbrar lo que es al 99.9 sin ninguna resistencia, ok. Y pues aquí miren,
Aquí tenemos lo que es negativo al foquito y positivo al foquito, pero con una resistencia. La resistencia es como si fuera un obstáculo, gente. Ahí en pantalla voy a dejar la resistencia para que ustedes lo conozcan. Esa es la resistencia. Son pequeñas y pues esas de ahí obstaculizan el paso de flujo de corriente hacia lo que es un consumidor, que sería lo que es aquí una chispita, un motor de arranque, a cualquier se le puede colocar, ¿ok? Y pues aquí, gente, este foco con la resistencia va a alumbrar lo que es al 80%, ya no al 99%. ¿Por qué? Porque miren, aquí hay un cable, este es un cable, está totalmente libre. Desde aquí esta corriente positiva hasta este punto, hasta que fluye sin ningún problema, hasta que entrega todo su potencial, supongamos. Pero aquí esta corriente positiva, hasta que sale, llega a lo que es la resistencia lo obstaculiza y llega aquí hasta la chispa mucho más débil, que lo hace alumbrar lo que es al 80%. Pero hay una ventaja, que al tener lo que es aquí una resistencia, cuida más a tu chispa. En cambio aquí está entregando al 100% de chispa, puede que recaliente y puede que se queme, pero aquí no, aquí pues no va a recalentar gracias a la resistencia. Esa es la importancia de la resistencia. Bueno, gente, aquí tenemos lo que es un grifo. Voy a hacer un ejemplo sobre la resistencia aquí en este grifo, ¿ok? Miren, es muy fácil para que ustedes lo entiendan fácil y rápido. Yo al abrir lo que es el grifo al 100%, miren, va a salir el agua en su totalidad, ¿ok? Va a salir el agua al 100%, es todo. Pero ¿qué es lo que pasa si yo cierro un poco el grifo? Está que sale el agua, pero con dificultad y no al 100%. A esto se le llama resistencia. Aquí, que está que obstaculiza, que no está que salga el agua al 100%. Aquí una resistencia o un obstáculo. Aquí pues lo está que obstaculiza, que estamos cerrando el grifo, el pase de agua. Y pues aquí hay una resistencia, que no está que deje que pase todo el agua, pero también está que cuida. Pero en tema de electricidad, la resistencia cuida lo que es al consumidor, bien sea un poquito o a otro consumidor, ¿ok? Pero aquí pues no está que cuida absolutamente nada, porque pues simplemente queremos más agua. Pero si cerramos, hay una resistencia aquí y pues esta que hace que fluya menos agua. En tema de electricidad, menos corriente. Vamos a leer un poco aquí su significado. Hace más difícil que los electrones, o vamos a llamarle corriente eléctrica, fluyan a través del circuito. El circuito, lo que es el cable, ¿ok? Porque a mayor resistencia se reduce la corriente. Les hago recordar que hay resistencias más altas, más bajas, y mientras mayor resistencia, pues menor es el flujo de corriente o menor energía va a llegar lo que es a este foquito, que va a alumbrar con menos intensidad. A menor resistencia, mayor es el flujo de corriente. Pues tiene toda la razón. Si aquí la resistencia es muy poca, o sea el obstáculo es muy poco, la corriente va a pasar con mucha más facilidad, ¿ok? Y si la resistencia o el obstáculo es mucho más grande, la corriente va a pasar con mucha más dificultad. Y pues se mide en ohmios. Vamos a medir esa resistencia en ohmios. Bueno, gente, nos vamos al multímetro y aquí está el símbolo de, como pueden ver, de ohmios, ¿ok? Y aquí tenemos 200, 2000 kiloohmios, 200.000 kiloohmios. Por aquí tenemos 2 millones y 20 millones. Bueno, gente, algo que aclarar, aquí tenemos lo que es un manual de una Pulsar. Y pues miren, ve, nosotros para poder utilizar los ohmiajes, para poder medir, aquí el manual nos va a indicar, miren, resistencia, aquí más 2 ohmios, mira, ahí está, ve. Ahí está la resistencia, cómo va a bajar y va a subir. Y pues el manual nos va a indicar a cuántos ohmios, gente, vamos a poner, ¿ok? Supongamos que nos diga, mide los ohmios de una chispa. La verdad no lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque eso lo determina el fabricante, porque eso ya está internamente, lo determina el fabricante cuántos ohmios y tengas que leer. Bueno, aquí en las motos igualito nos indica lo que es el manual. Miren, aquí igualito, aquí hay otra, miren, resistencia de la bobina del relé de arranque, rango 200 ohmios, aquí está que nos indica, miren, ok, 200 ohmios, y ahí tienen que darnos el valor de 3.9 ohmios, y sería el 10 por ahí estaría el valor estándar, que estaría bien, pero miren, aquí está que nos indica el rango, así que pues ahí el manual nos indicó 200 ohmios, ponemos ahí en 200 ohmios y medimos lo que es el relé de arranque, así de fácil. Pero en otras ocasiones, supongamos que no tengas un manual, ¿cómo vas a poder medir? Pues tengas que probar, ok, ahí poner las dos puntas, positivo y negativo a la chispita y probar ahí. Ahí si es que no nos marca nada, pues seguimos girando, ahí no nos marca nada, seguimos girando hasta encontrar los ohmios requeridos y que nos marque aquí la pantallita. Ahora vamos a hacer la prueba, gente, vamos a medir resistencia o ohmios. Bueno, gente, ahora vamos a otro ejemplo, ok, miren, aquí tengo lo que es el manual y vamos a medir la resistencia aquí del capuchón de bujía, miren, ahí está, miren. Ajuste lo que es el multímetro en el rango de 2 kiloohmios, de 2000.
y pues ahí el valor estándar está entre 1 kiloohmio. Lo que es el capuchón de bujía pues me diría lo que es el valor estándar 1 kiloohmio, o sea 1000. Aquí tenemos el capuchón de bujía y acá como pueden ver, miren, 1 kiloohmio, ese es el rango que me dicta este mismo capuchón, ok. Vamos a medirlo. Como mide 1 kiloohmio, pues en 200 no me va a permitir la lectura, tenemos que ponerla aquí en 2 kiloohmios. El positivo del multímetro lo vamos a colocar aquí en la parte trasera, ok, ahí, y el otro aquí en la parte delantera. Por ahí está, gente, miren, me mide lo que es 992 ohmios, serían 8 ohmios para 1 kiloohmio, o sea 1000, ok. Así que prácticamente está en buen estado lo que es aquí este capuchón de bujía, ok. Ese es su parámetro, ok. Vamos a seguir analizando. Por aquí, gente, tenemos el manual para revisar si un alternador está bueno o está malo. Miren, rango 200 ohmios y aquí te dice las conexiones. Y el valor estándar tiene que estar en 1 ohmio, ok. Pues si no está lo que es aquí en este valor de 1 ohmio, pues este alternador estaría quemado o estaría fallado. Todo nos va a indicar de acuerdo al manual. También hay sensores que tenemos que probar a través de la resistencia. Y con esa resistencia que nos manda, verificamos que si estaría bien o estaría mal ese sensor. Así que, gente, con los ohmios vamos a trabajar mucho, ya que en los manuales prácticamente la mayoría te pide revisar en ohmiajes, ok. Ahora, gente, ya prácticamente hablemos de aquí de voltaje corriente alterna, voltaje corriente directa, amperios, ohmios, y pues aquí tenemos algo muy importante también, miren, tenemos la continuidad, ok, aquí en este símbolo. Bueno, gente, la continuidad aquí en temas eléctricos, la verdad es muy importante, ya que te va a ayudar un montón. Ahora te voy a explicar cómo estaría funcionando. Ok, gente, lo primero que tienes que hacer es poner en la escala de continuidad, ahí como pueden ver. Y pues aquí la polaridad, gente, no importa, también pueden conectarlo a cualquier lado, no importa, ok. Miren, vamos a conectar lo que es aquí el positivo, aquí a este cable. Y en la otra punta del cable la vamos a conectar aquí, miren. Y pues, ¿qué es lo que va a pasar? Tenga que haber continuidad. ¿Por qué? Porque desde esta punta de aquí del multímetro hasta esta punta de aquí, miren, hay continuidad. Me indica que este cable de aquí, todo lo que es aquí, el conducto del cable está en buen estado y está que hace contacto desde esta punta hasta esta punta sin ningún problema, sin ninguna obstrucción. Ahí está, miren. En temas de electricidad, gente, la cosa a utilizar la continuidad para revisar si los cables están en buen estado o los cables cuando están en corto. Ahí me indica, gente, que hay continuidad de aquí, de este extremo hasta este extremo. Todo lo que es aquí el cableado está en buen estado y pues está bien. ¿Qué es lo que pasa si yo corto el cable? Miren, ven. Y como pueden ver, ya no hay continuidad. Y si chocamos, hay continuidad. Y si soltamos, no hay continuidad. ¿Por qué? Porque el cable pues ya está totalmente roto. Bueno, ese sería el ejemplo. Simplemente nos sirve para verificar si un cable estaría en buen estado o mal estado. Vamos a otro ejemplo. Aquí tenemos la batería y pues vamos a conectar lo que es aquí el negativo o positivo cualquiera. Como les repito, aquí no importa la polaridad. Vamos a conectarle aquí al positivo de la batería. Ahí está conectado, gente, y como pueden ver, el positivo recorre aquí, sigue por aquí el cable rojo, llega por aquí y llegaría lo que es hasta los cables del switch. Miren, aquí está, ¿ve? Llegaría lo que es hasta aquí, ¿ok? Pero miren, gente, ahí está conectado y aquí también está conectado, pero no hay continuidad, no está que alumbra lo que es el multímetro, no está que me da ningún aviso. Eso me indica que desde aquí, desde esta punta hasta esta punta, por alguna parte de este cable está en corto o hay una avería en la cual no está que pasa la corriente y pues no hay continuidad. Así que desde este punto tenemos que ir revisando todo lo que es el cableado para revisar en cuál hay una falla o hay un cortocircuito, ok. Pues obviamente aquí yo lo he sacado lo que es el fusible para que no haga paso y pues no va a haber continuidad, ¿me entienden? Porque aquí hay un cortocircuito, o sea, no está que pasa corriente de este punto hasta este punto. Vamos a colocarlo lo que es el fusible. Ahí está, lo que va a estar unido esta punta con esta punta y va a haber continuidad o va a haber corriente desde este punto, va a seguir recorrido hasta este punto. Y miren, ya está que nos marca o tiene un sonido. Eso nos indica que el cable desde esta punta hasta la otra está en buen estado. Y así de esta manera vamos a revisar si un cable de electricidad en la motocicleta está en buen estado o en mal estado. Así que utilícenlo, gente, esto de aquí es muy importante, aprendan a utilizarlo ya que nos va a ayudar mucho a revisar los cables, ¿ok? Y bueno, gente, con esto acabamos lo que es la clase número 1. Ya hablemos un poco de teoría, gente, espero no haberlos aburrido y espero también que me hayan entendido, ¿ok? La siguiente clase, gente, vamos a hablar del código de colores. Como pueden ver,
ver aquí en estas motos tenemos bastantes colores, miren, y la verdad cada color significa algo. Así que en la siguiente clase vamos a hablar del código de colores. Vamos a empezar desde aquí, gente, desde el alternador. Cómo se produce la corriente, cómo se produce la chispa, cuáles son las bobinas de carga que cargan a su batería, y también lo que son dos tipos de alternadores. Como pueden ver aquí hay dos. Y pues en la siguiente clase vamos a tocar lo que son alternadores, gente, luego CDI y así sucesivamente hasta llegar lo que es tema de comando, luces, tablero, todo, ok, vamos a explicar todo. Así que, gente, de mi parte en esta primera clase te pediré un like, compartir este video, dejar aquí tu me gusta y comentar cualquier duda o consulta, gente, para todos aprender y todos ayudarnos, ok. Nos vemos hasta un próximo video. Un saludo para todos.